Muy buenas noches y bienvenidos cada uno de ustedes a este su canal de Ministerios Nueva Generación. Hoy nos encontramos en un miércoles más de esta hermosa jornada que hemos iniciado desde el mes pasado hablando lo que Jesús nos enseñó. Y sabemos que hemos aprendido cosas maravillosas que seguramente están edificando nuestra vida personalmente, la vida de nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestra forma de conducirnos, incluso en nuestros trabajos, en la escuela, en cualquier lugar que nosotros vayamos. Así que les damos la más cordial de las bienvenidas y nos da mucho gusto que usted nos esté abriendo las puertas de su hogar para poder recibir la porción de la palabra. Les saluda Clarisa. Y le voy a pedir que hagamos una oración. El tema que voy a compartir con ustedes en esta hermosa noche es la conducta en nuestro hogar. Así que decimos, Padre, te damos gracias porque tú eres precioso, eres maravilloso, porque tu presencia está en medio nuestro y nos enseña cómo debemos conducirnos en este mundo, Señor. Este mundo donde hay mucha perversidad, hay mucha intolerancia, hay mucho desagrado en muchos ámbitos, Señor. Tú nos muestras cómo caminar y ser luz, cómo ser sal que pueda dar la sazón a estos tiempos. Tú nos enseñas cómo vivir en santidad, agradándote siempre a ti, Señor, pero también ayudando a aquellos que se encuentran en un hoyo profundo, Señor bendito, para poderlos traer y ayudar y encaminar hacia tu palabra, Señor, para que ellos puedan ser lavados, limpiados con tu preciosa sangre. Gracias te damos por esta hermosa jornada que hemos comenzado, en la cual tú te estás moviendo de una manera muy especial y muy maravillosa. Estás trayendo cambios, transformaciones a nuestras vidas, a nuestro entorno. Podemos verlo de una forma palpable, Señor, que tú has hecho una obra maravillosa que aún no ha sido completada, pero seguramente tú la llevarás a toda la perfección. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos. Qué bonito privilegio poder compartir nuevamente con ustedes. Siempre es una responsabilidad muy grande también el hecho de poder compartir la palabra, porque a través de la palabra también nosotros, los que enseñamos, los que predicamos, también estamos asimilando, recibiendo, aprendiendo y aplicándolo constantemente a nuestras vidas. De la misma forma que usted en su hogar está cómodamente, también lo aplica en su quehacer diario, en sus situaciones que siempre se presentan. Así que, como les decía, el tema que voy a compartir en esta noche es nuestra conducta en el hogar. Y cuando nosotros hablamos de conducta, estamos hablando de cómo nosotros nos desarrollamos, cómo nosotros nos comportamos, cómo nos desenvolvemos ante las circunstancias de la vida, cómo nosotros respondemos, incluso ante las adversidades, cómo nos comportamos cuando esto sucede. Hablando del hogar, pues yo creo que todos en algún determinado momento de nuestra vida hemos tenido circunstancias difíciles en nuestro hogar, porque la verdad que nadie puede decir, oh, yo no, en mi casa todo es luz, todo es amor, todo es paz. Porque ciertamente el hogar incluso es un lugar de entrenamiento para nuestras emociones, para nuestros sentimientos, para formar incluso nuestro carácter. Y del mismo modo que nosotros podemos proyectar ese comportamiento y esa conducta hacia las personas que están alrededor de nosotros, ¿verdad? Como es el caso de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos. Si vives con el abuelo, pues con el abuelo, con la tía. O si vives con tus compañeros de escuela, los que están en las universidades, o depende, todas las circunstancias son diferentes. Entonces, hay un versículo muy lindo que yo quiero leerte y lo podemos encontrar en Santiago capítulo 3, verso 13. Si me acompañas, dice la palabra del Señor así. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Es una pregunta que se está haciendo aquí. ¿Quién es sabio? ¿Y quién es entendido entre ustedes? Ahí viene la respuesta, dice que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. La semana pasada, precisamente, nuestro hermano William con Paco estaban compartiendo acerca de la humildad, lo importante y lo esencial que es
que nosotros reconozcamos y seamos unas personas humildes. Y esto definitivamente agrega nuestra sabiduría y nos ayuda a comportarnos de una manera mucho mejor. Ahí estaba viendo algo muy interesante, personalmente me llamó mucho la atención, y estudios recientes demuestran que pasada este problema de la pandemia, ha dejado unas secuelas impresionantes, entre las cuales dice que hay un alto porcentaje de ansiedad, un alto porcentaje de depresión dentro de las familias, hogares, jóvenes que están sumidos en profundas situaciones, incluso suicidios. Se me hizo muy triste, muy lamentable darme cuenta de estos datos porque es mucho más profundo que lo que probablemente pudo haber dejado la pandemia en cuanto a enfermedad. Lo que ha sucedido con la depresión, con la ansiedad y con los suicidios ha escalado a porcentajes impresionantes, o sea, ha ido progresivamente. ¿Qué ha llevado al ser humano no desear vivir? Porque se supone que durante la pandemia pues tuvo el tiempo de permanecer más tiempo en el hogar, en un entorno con la familia. Pero no cabe duda que hay una desconexión interesante que ha surgido dentro de los hogares, entre las familias, entre los jóvenes, entre los padres, entre las parejas, ¿verdad? Cada vez están más inmersos en sus actividades, incluso con sus aparatos, viendo lo que sucede en el mundo, lo que postean todas las personas y olvidándose del seno familiar, olvidándose de los hijos, olvidándose de las familias, y eso es algo muy, muy, muy tremendo cuando yo lo estaba viendo, porque esa es una de las causas de lo que ha sucedido, por qué los jóvenes, por qué las personas han estado cayendo en un estado como como es la ansiedad, la depresión, incluso a querer acabar con sus vidas. Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos cambiar en nuestro entorno? ¿Qué es lo que nuestro hogar, qué es lo que nuestras familias, qué es lo que nuestros hijos están necesitando en este tiempo? Y principalmente yo puedo concluir es que nosotros comprendamos la identidad que nosotros tenemos delante del Señor. Si nosotros no comprendemos la esencia de lo que Él ha plasmado en nuestra vida, de la imagen que Él ha dejado plasmada en cada uno de nosotros, difícilmente nosotros vamos a poder trabajar y desarrollarnos saludablemente en el entorno familiar donde nos encontramos. Dice la palabra de Dios en la primera carta a Pedro, capítulo 2, verso 9, pero ustedes son linaje escogido. Fíjate qué preciosas palabras. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Fíjate qué características tan impresionantes y tan hermosas hay que nos definen a nosotros como ese linaje, como una descendencia especial del Señor. Entonces, no cabe duda que nosotros necesitamos tener un encuentro con el Señor, necesitamos darle la cara a Él para que Él nos revele quiénes somos nosotros en Él. Y para que a través de la identidad nosotros podamos desarrollar la conducta que Él desea en nuestras familias, en nuestros hogares. Hay una práctica muy interesante que, bueno, me parece que hasta el día de hoy se practica cuando extraen a un animal de su hábitat natural en el salvaje, puede ser un elefante, puede ser un león, puede ser un tigre. Las personas cuando intentan cambiar su comportamiento tienen que ejecutar diversas actividades con ellas, entre las cuales incluyen abusos, tienen que lastimar al animal para poder quebrarle el espíritu, le llaman ellos, ¿verdad? Maltratarlo, pegarle, lastimarlo, es lo que hacen estos entrenadores para que este animal pueda responder a un comportamiento distinto, diferente al que él estaba acostumbrado cuando él vivía en su entorno salvaje. Entonces, esto es algo muy común, razón por la cual
La Sociedad Protectora de Animales está en contra de que haya circos y shows de animales y todo este tipo de cosas, porque naturalmente ellos emplean el látigo, los castigan y quitándoles sus porciones de comida, los dejan en hambre, hasta que el animal logra obedecer las órdenes y se empieza a comportar de una forma distinta. Entonces, pensando en esto, a veces las circunstancias de la vida, las situaciones, los trayectos que hemos tenido familiarmente de nuestro pasado han lastimado tal vez nuestras vidas, ¿verdad? Nos han golpeado, nos han transgredido, al punto que a veces nuestro comportamiento es cambiado. A veces no entendemos por qué las personas son tan rebeldes, son tan indecisas, son tan temerosas, actúan de cierta manera, y es precisamente porque hay un contexto histórico que les ha afectado en su cuestión emocional y en cuestión de su espíritu, que ha quebrado literalmente su espíritu, así como lo que sucede con los animales, ¿verdad? Perdone usted por poner la comparación, pero a mí me parece que es muy, muy precisa. Y darnos cuenta de este hecho, porque lo mismo sucede con el ser humano, cuando éste ha sufrido mucho, cuando ha vivido, por ejemplo, en una familia disfuncional, cuando ha recibido maltratos, su comportamiento va a ser diferente al de otras personas que han crecido, digamos, dentro de un parámetro de una familia normal, si lo podemos llamar, o una familia que tiene el fundamento de la palabra de Dios dentro de ellos, ¿verdad? Entonces estamos hablando de situaciones que suceden, ¿verdad? Estamos hablando de un mundo donde estamos. Entonces es necesario que cuando esto ha acontecido en la vida de cada uno, nosotros vengamos al encuentro del Señor, porque Él es el único que tiene la capacidad de darnos a nosotros una identidad, que nos puede ver a los ojos, aceptarnos tales y como somos y renovar nuestra vida por completo, cambiar nuestras actitudes, saber que somos amados, que somos valorados, que somos aceptados delante de Él. Entonces, definitivamente, como les decía, hay un proceso que se tiene que vivir y al cual las personas deberían de estar interesadas en recibir ese cambio, ese progreso. Fíjate que recientemente hubo una situación en Querétaro. Yo no soy mucho de fútbol, les confieso, desconozco bastante de equipos y todo eso. Pero sí hubo un incidente muy feo, donde hubo un percance, donde las personas se empezaron a atacar en pleno partido dentro del estadio, ¿no? Al punto que se tuvo que suspender esta actividad. Entonces, nos damos cuenta que estamos viviendo dentro de un mundo donde hay una inmensa susceptibilidad, una inmensa agresividad a las cosas, como que no son intolerables a las situaciones, ¿verdad? Rápido se encienden, rápido quieren sacar los puños y resolverlo con los puños, porque parece que las palabras a veces ya no son suficientes. Y esto es lo que ha provocado últimamente toda esta situación de la pandemia. Como les decía, ahora yo puedo comprender un poquito más las secuelas que ha dejado todo esto a lo largo de estos últimos 2 años que hemos vivido, ¿verdad? Que han sido secuelas bien tremendas y bien profundas. Entonces yo me ponía a pensar, bueno, si estas personas se comportan de esta manera en un estadio, ¿cómo será el ambiente en el hogar? Si en un estadio, por cuestiones de fanatiquismo, se le puede decir, por ser fanáticos, ¿no? Se atacan de esta manera, ¿cuánto más será con los suyos, que se hablan con mucha más verdad y con más claridad? Porque en el entorno familiar es así, nosotros somos tales y como somos, ¿no? Nos expresamos y decimos las cosas claras a las personas que viven cerca de nosotros, porque definitivamente nos sentimos con la confianza de hacerlo. Pero entonces tenemos que prestar atención a todos estos detalles que aquí nos está hablando la palabra de Dios, que nosotros necesitamos sujetar esa naturaleza y entregársela al Señor, doblegarla delante del Señor, humillarnos para que sea Él
el que nos dé esa identidad como hijos suyos y que nosotros podamos tener una perspectiva diferente de cómo debemos tratar a las personas, de cómo debemos tratar a aquellos que nos rodean, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros hermanos, a nuestros compañeros. Saber que hay elementos que son indispensables para tener una relación. Y uno de los elementos que yo te puedo decir es el amor. El amor echa fuera todo temor. Cuando nosotros somos incapaces de amar a alguien, definitivamente la presencia de Dios no está en nosotros. Porque cuando nosotros tenemos amor, el amor que hemos recibido, que el Señor ya vertió en nuestros corazones, deberíamos de ser responsables de ese amor que tenemos para poder amar a las personas, para poderlas aceptar tal y como son. Y no estar peleando con ellos, no estar altercando con ellos o molestándonos o indignándonos, sabiendo que también ellos han sido hechos a la imagen y semejanza de Dios. Otra cosa, la humildad. Oh, el Señor dice que Él desea ver un corazón sencillo, un corazón humilde, contrito, humillado delante de Él. Dice que Él se acerca a este tipo de personas, pero al que es arrogante y al que es altivo, el Señor le hace esto, se aleja de Él. Entonces, imagínate, ya tenemos dos elementos maravillosos. Tenemos el amor y la humildad. El respeto. El respeto es sumamente esencial. Cómo nosotros nos conducimos con las personas que están en nuestro entorno. Hablemos de nuestra familia. Nosotros respetamos verdaderamente a nuestro cónyuge, respetamos a nuestros hijos, les estamos dando el valor que ellos merecen, la posición que Dios les ha dado a ellos, lo estamos valorando, lo estamos respetando. Creo que es una de las preguntas que nosotros tenemos que hacer, porque si no lo estamos haciendo, es tiempo de rectificar. Es tiempo de quitar esos malos hábitos, esas malas costumbres que simplemente están socavando un hoyo más profundo. Y cuando nosotros entendemos el valor que la familia, el hogar, los hijos tienen para el Señor, ¿sabes qué? Nuestra contribución tiene que ser para levantar, para edificar, para ayudar, para ver que esta familia brille en el Señor. Nosotros, especialmente como padres, déjame decirte que algunas veces hemos cometido ese tipo de errores y nosotros tenemos que estar conscientes de no tener que comparar a nuestros hijos. A veces tenemos esa costumbre, no, fíjate fulano, ¿cómo es tu hermano? Él sí es ejemplo, él sí se porta bien, él sí va bien en la escuela. Si te das cuenta de las notas que tiene, él no me da problemas. Y a veces caemos en ese tremendo error. Y te digo que es error porque definitivamente quiero que te pongas a pensar cómo está la otra criatura percibiendo. Se está sintiendo que él no tiene el valor que merece, que él no es suficientemente inteligente, que él no ha alcanzado ni va a alcanzar nunca el nivel de su hermano. Que lástima que le tocó a él nacer porque pues ya tenían el orgullo con este otro. Ha sucedido en los hogares, ha sucedido en las familias y ha sucedido con los hijos que se dan este tipo de situaciones. Tú conoces en lo más profundo de tu ser, en lo más recóndito, cómo has tratado a tus hijos y si has creado ese tipo de distinciones entre ellos. Porque si ese es el caso, es tiempo de empezar a darnos cuenta que nuestros hijos son diferentes en virtud, son diferentes en cualidades, nuestros hijos son distintos incluso en su personalidad, en su carácter. Y yo, por ejemplo, yo tengo dos, ¿verdad? Marcos y Debra, y los dos son sumamente distintos, así como el agua y el aceite, ni punto de comparación. Entonces a cada uno lo trato como le corresponde, porque de otra manera yo estaría cometiendo un terrible error y o echo perder a uno, arreglo al otro o viceversa, ¿verdad? Entonces cuando nosotros aprendemos a notar y distinguir el valor que tiene cada uno de nuestros hijos, no vamos a caer en el error de hacer esa división, decirle no, tú eres mejor que esto, tú eres mejor que el otro. Cada quien tiene lo suyo. Dios ha depositado algo maravilloso, una porción especial en cada persona. Así que el poder nosotros reconocer el valor y la virtud que tiene cada persona es sumamente esencial. Y
Yo creo que nuestra sociedad sería mucho mejor si no solamente aprendiéramos a hacer esto con nuestros hijos, pero lo aprendiéramos a hacer con todas las personas. ¿Te imaginas tú poder levantar el ánimo de la persona con la que trabajas, que a lo mejor siempre está cabizbaja, siempre está ya sentado solito, no quiere hablar con nadie? Tú no sabes lo que le está pasando. Tú no sabes, incluso hay personas que se sienten tan desvalorizadas en este mundo y que sienten que lo único que les da valor es ir a trabajar. Ir a trabajar, poder generar, poder producir, poder sentirse útiles, porque es lo que les ha añadido incluso cierto grado de amor para sentirse bien en su vida. Entonces, tenemos que ir considerando todos estos aspectos para que nosotros podamos ver un mejor comportamiento, tanto en nuestro hogar como en el ambiente donde nosotros nos desarrollamos, porque a veces nosotros somos como ese fósforo que se enciende, esa llama, ¿verdad? Que está dentro de un lugar, y si nosotros contagiamos de la alegría que nosotros tenemos, del gozo, de todo lo bueno que Dios ha hecho en nuestra vida, rápidamente las personas van percibiendo esas vibras, es tan maravilloso. Y las personas se pueden abrir, pueden expresar lo que están sintiendo, y a lo mejor van a tener la inquietud de decir, oye, ¿sabes qué? Me gusta lo que tú tienes, ¿qué es lo que haces? Y ahí es una buena oportunidad para que nosotros podamos compartirles, mira, el Señor es el que ha hecho esto en mi vida. Él ha traído cambio, Él ha traído transformación, Él es el que ha puesto algo muy especial que yo no tenía, porque tenemos que ser honestos también y reconocer lo que tenemos, lo precioso, lo maravilloso viene de Dios, no es ni siquiera de nosotros, es Él en su gracia y en su infinita bondad y misericordia que nos ha dado lo que tenemos. Así que yo te dejo esto porque es muy importante acerca de nuestra conducta, cómo nosotros somos. Hemos hablado ya de amarnos, de estar siempre humildes, de ser respetuosos y de valorizarnos. Eso es sumamente esencial. Y pudiéramos pasar horas y horas conversando de esto y diciendo lo que el Señor tiene para nuestras vidas, pero es importante que nosotros vayamos analizando qué tipo de conductas tienen que ser desarraigadas de nuestro hogar, porque lejos de sumar, está restando en nuestro hogar, en nuestra vida, ¿verdad? Hay hábitos, cuestiones que nosotros hemos hecho con el transcurso de los años que no han ayudado, no nos han dado un buen resultado. Y es ahí donde nosotros tenemos que pararnos y hacer un análisis profundo, decir una evaluación, ¿sabes qué? Esto no está sumando. Yo he tenido esta conducta hacia mi esposo, hacia mi esposa, hacia mis hijos, yo lo he despreciado, yo tengo que empezar a cortar esto en mi vida y cambiarlo por algo bueno. ¿Y qué es lo mejor? Que cuando tú extraes algo negativo, ahí queda un vacío, ¿verdad? Ese negativo se tiene que empezar a llenar con lo bueno, con lo precioso que Dios te ha dado. Entonces, si tú, por ejemplo, eres un hombre que no eres cariñoso, no eres detallista, pues empieza a desarraigar esos hábitos y empieza a ser una persona que es más detallista, más observadora de las necesidades de tu esposa. Yo ese problema no lo tengo con mi esposo porque él es una persona muy detallista, me consiente mucho. La verdad que me siento privilegiada de tener un esposo como él, y seguramente él también está privilegiado de tener una esposa como yo. Pero eso ha influido mucho, que nosotros hemos agregado un valor especial a nuestras vidas. Yo lo valoro a él tal y cual es, y ese valor va incrementando, va aumentando, y él hace viceversa lo mismo conmigo. Él me ha dado valor y me ha ido incrementando, ayudando y sumando más a mi vida. Y cuando nosotros comprendemos este tipo de situaciones, pues vamos a ver un resultado impresionante. Déjame que te lo digo, igual usted, mi amada hermana, yo le recomiendo que no sea tan quejista, que no sea tan perezosa. Nosotros decimos, no, es que tengo suficiente con cuidar la casa y los niños, pero déjeme decirle que en el Señor nosotros podemos hacer eso y mucho más, mucho más, porque Él es el que nos da la fuerza, Él nos da la alegría, Él nos da la energía, nos revitaliza. ¿De qué manera?
Oh, hermana, yo lo puedo decir porque yo lo vivo constantemente en mi vida. Si yo me detuviera a decir, no, es que estoy muy ocupada con esto y ya con esto tengo, no. Siempre hay tiempo para todo. Yo siempre lo he visto de esa manera y he visto cómo Dios ha bendecido el fruto del trabajo, porque cuando uno trabaja, cuando uno desarrolla, las bendiciones del Señor vienen de una manera impresionante. Yo así lo he visto en mi vida, no he visto que hayan cesado las bendiciones, todo lo contrario, es como un río así potente, maravillosa, que está fluyendo constantemente. Pero eso sí, yo no me detengo. Yo continúo, avanzo y miro qué más se puede hacer. Y a lo mejor eso es lo que nosotros necesitamos ver en nuestra vida. ¿Qué más podemos hacer por los demás? ¿Qué más puedo hacer yo por mi hijo? ¿Qué más puedo hacer yo por mi hija? ¿Qué más puedo hacer por mi esposo? Y cuando nosotros tenemos esa mentalidad de ver qué más podemos nosotros agregar, qué más podemos ayudar, déjame decirte que Dios se agrada de ese tipo de situaciones. Así que si queremos ver que nuestra conducta en el hogar cambie, hay cosas que necesitamos cortar, eliminar, darles de baja para que lo nuevo venga, los nuevos inicios, nuevos comienzos, nuevas oportunidades, nuevas decisiones, nuevos proyectos, nuevas conductas, nuevos hábitos. Así, incluso hasta salir a caminar es un buen hábito que a lo mejor necesitas empezar a ejercer. Ese es mi consejo para ti. Hay otro que, Proverbios es un libro maravilloso que nos habla de tanto, especialmente de cómo nosotros nos podemos conducir, de nuestro carácter. Yo te lo recomiendo, si no has leído el libro de Proverbios, es un libro maravilloso del cual podemos extraer perlas preciosas. Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 8, verso 13. Quien teme al Señor aborrece lo malo, y yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje. Pero fíjate, por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando nosotros buscamos la sabiduría, entonces el temor de Dios va a estar presente en nuestras vidas. Entonces no va a dar paso ni al orgullo, ni a la arrogancia, ni a la mala conducta, ni al lenguaje agresivo. Pero cuando la sabiduría de Dios, el temor del Señor está en nuestros corazones. Así que yo quiero dejar esto en tu corazón en esta noche. Espero que sea de mucha bendición. Para nosotros siempre es una bendición muy grande, un privilegio muy lindo poder compartir con cada uno de ustedes. Lo que ustedes aprenden, también lo estamos aprendiendo nosotros, lo estamos aplicando en nuestra vida constantemente. Siempre hay algo nuevo que el Señor desea impartirnos a cada uno de nosotros. Así que gracias por conectarte los miércoles. Te recuerdo que si tienes jóvenes, también los días martes se está impartiendo un estudio muy precioso aquí en la iglesia para que traigas a tus jóvenes y a tus hijos, que seguramente ellos van a ser muy edificados también. Así que vamos a hacer una oración para despedirnos y le decimos gracias, Señor, porque tú has sido bueno, tú has sido maravilloso, porque tú nos instruyes en nuestra vida y podemos nos podemos dar cuenta de cuánta abundancia tú tienes para entregarnos a nosotros, Señor. Hoy, Señor, alzamos nuestras manos en reconocimiento de tu poder, de tu majestad, de tu señoría sobre nuestras vidas. Sé tú, Señor, el timón que capitanea nuestro barco, Señor, que nos llevará a puerto seguro. Gracias por tus bendiciones. Ayúdanos a tener una conducta que te agrade dentro del hogar, Señor, donde tu nombre pueda ser levantado y podamos ser de testimonio que tú eres un Dios poderoso y maravilloso. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis amados hermanos, que tengan una linda noche, un sueño reparador y los esperamos el domingo en el servicio. Gracias.